Saludos a los miembros de la comunidad educativa Semillero del Saber. Soy el docente David Jordán y en esta ocasión abordaré la clase de matemáticas correspondiente al curso de séptimo año de educación básica con el tema sucesiones crecientes y decrecientes. Bueno, antes de entrar en tema principal, vamos a hacer un pequeño recordatorio sobre ciertos conceptos que nos ayudan a comprender mejor el tema en cuestión. El primero de ellos es ¿qué es una sucesión? Esta, según nuestro glosario, es un conjunto de números que sigue una regla o patrón en un cierto orden. Como ya hemos definido la sucesión, esta representa un cierto orden que se le da a los números o cantidades en general, puesto a que siguen un patrón. Recordemos que debemos tener en cuenta este concepto clave para saberlo definir adecuadamente. El siguiente son los signos mayor, menor e igual que. Estos son un conjunto de signos que nos ayudan a determinar el orden de los números. Entonces establecemos primero el mayor que, menor que e igual que. En un análisis mucho más detallado, podemos decir que los símbolos mayor y menor son elementos que se utilizan en matemáticas para indicar que un número es mayor o menor que otro. Muchas veces tenemos que expresar en una fórmula que un número es mayor o menor que otro. Para tal fin se utilizan estos signos. Tenemos primero el signo mayor. Este símbolo expresa que un número que está delante del mismo es mayor del que está detrás. ¿Cómo se reconoce este símbolo? ¿Cómo podemos reconocer inmediatamente este símbolo? Para poder reconocer este símbolo debemos recordar que la abertura expresa, en este caso la de aquí, la abertura como tenemos aquí nuestro caso, tenemos 3 mayor a 1. Entonces, como íbamos diciendo, la abertura expresa que el número que está cerca de este es mayor a otro. Entonces, siempre que veamos este símbolo, debemos recordar que el número delante del mismo es mayor del que está detrás. Entonces, colocamos nuestro primer valor, que es 3, mayor a 1. Y menor. Ahora trabajamos con el menor. Este símbolo indica lo contrario del símbolo anterior, que el elemento que está delante de él es menor del que está detrás del mismo. Por ejemplo, en este caso, el que está adelante es menor al que se encuentra detrás. ¿Cómo se reconoce este símbolo? Este símbolo, a diferencia del anterior, indica que un número que está delante del mismo es menor que el que está detrás del símbolo. Entonces ahora sabemos cómo identificarlos. Tenemos que primero, en mayor, siempre el valor que esté, o sea, el valor que se encuentre en mayor grado o que sea en más cantidad, va a estar al lado izquierdo. Y luego, en el lado derecho, le sigue el valor que es menor. Primero va a estar el mayor y luego el menor. En cambio, en el menor, siempre el valor con menor cantidad va a estar primero y luego va a estar el segundo, que es en este caso el siguiente, que es esta cantidad mayor. Muy bien, así es como podemos diferenciar nuestros signos o símbolos, también les podemos llamar, adecuadamente a las cantidades que se nos propongan. Ahora hay unos ejemplos de cómo se lee el signo mayor que y menor que. Voy a trabajar con dos casos, en este caso con dos ejemplos. Muy bien, tenemos ahora en la parte izquierda tenemos al análisis numérico y a la derecha en palabras o en letras, como se conoce, cómo se lee. Entonces tenemos que 16 es mayor a 12. 134 es mayor a 132. Lo mismo sucede con las dos siguientes. Ahora, ejemplos de cómo se lee el signo menor que. El signo menor que lo podemos describir de la siguiente manera. 14 es menor que 36. Y seguimos con 72 es menor que 84. Lo mismo sucede acá con estos. Entonces, así es como aprendemos a diferenciar ya. Y también esto es un punto que tenemos que tener muy en claro porque vamos a
trabajar con unos casos prácticos, entonces debemos tener en cuenta y debemos saber diferenciar cuáles y cómo colocar los signos. Ahora ya de lleno en el tema vamos a ver lo que son las sucesiones crecientes y decrecientes. Para empezar vamos a decir qué son las sucesiones crecientes. Esta es una sucesión creciente, la definimos, aquella en la que el valor de los términos crece respecto a los términos anteriores. Tenemos entonces el ejemplo. Tenemos nuestra siguiente serie numérica. Tenemos nuestros valores. Tenemos 2, 2, 4, 4, 8 y 8. Entonces acá en esta parte ya realizamos el análisis matemático y decimos que 2 es menor a 4 y que 4 es menor a 8. Porque sabemos diferenciar cuáles son las cantidades que son menores a las que son las mayores. Algo más que tenemos que tener en cuenta en las sucesiones es que siempre, como ya habíamos mencionado en el concepto, es que siempre vamos a tener un patrón. En este caso, existe un patrón que es una multiplicación o una suma de 2. En este caso es una suma de 2 y luego una suma de 4. O podemos pasarlo directamente con una multiplicación de por 2. Tenemos entonces nuestro primer término, porque también trabajamos con términos, recuerden eso, que trabajamos con términos. Una serie o un determinado ejercicio nos puede pedir que calculemos el octavo término de una serie numérica. Entonces calculamos cuál va a ser nuestro octavo término de aquella serie. En este caso tenemos 2, nuestro primer término, 2, nuestro segundo, 4, nuestro tercer término, 4, nuestro cuarto, octavo y quinto respectivamente en el quinto y sexto término. Muy bien, entonces tenemos ya claro lo que es una sucesión creciente. Esa, para tenerla en mente y tenerla ya definida, sabemos que entonces las sucesiones crecientes son aquellas que el valor va aumentando. Como podemos ver aquí, nuestra serie numérica va en aumento. Tenemos un valor de 2, 4, 8 y así sucesivamente hasta que nos pidan el término que deseamos alcanzar. Ahora con una sucesión decreciente. Una sucesión decreciente es aquella en la que el valor de los términos decrece respecto a los anteriores. Tenemos entonces aquí planteado el ejemplo. Tenemos nuestro primer término, es 100, 75, 50 y 25. Como podemos ver, esta serie va disminuyendo. Entonces podemos decir que en efecto es una sucesión decreciente, porque los números cada vez disminuyen, se van haciendo menores o se reducen. En análisis numérico, entonces decimos que 100 es mayor a 75, 75 es mayor a 50 y 50 es mayor a 25. Entonces, así también sabemos tener que diferenciar cómo vamos a ver una sucesión decreciente, y por característica general estos números o nuestras series numéricas van a ir decreciendo, van a ir disminuyendo las cantidades de números, como podemos ver aquí. Vamos, y también en efecto existe un patrón, en este caso es una resta de 25. A 100 le quitamos 25, menos 25 es 75. A 75 menos 25 es 50. Y 50 menos 25, pues nos queda 25 también. Muy bien, así es como tenemos ya instaurado cómo son nuestras sucesiones, independientemente de que sean crecientes y decrecientes. Y hay que saberlas diferenciar unas de otras. Eso es lo que tenemos que tener muy en claro. Cómo diferenciar una sucesión creciente y decreciente. Aunque es un tema que no está del todo complejo. Entonces queda muy entendible. A ver. Entonces, ahora plantear un ejemplo de una sucesión creciente. Para trabajar con una sucesión creciente ya sabíamos que tenemos que estos números iban en aumento. Planteo entonces con ustedes el siguiente ejercicio. Al puerto de Guayaquil llega una carga de motocicletas. Cada mes el triple que el mes anterior. Si el primer mes llegan 12 motocicletas, ¿cuántas motocicletas habrán llegado en total durante los 5 primeros meses?
Muy bien, para resolver este ejercicio procedemos a continuar. Entonces, para conocer la cantidad de motocicletas que llegaron los 5 meses, se debe realizar una sucesión creciente con multiplicación, es decir, multiplicar por 3. Es lo que les había dicho y les había comentado sobre lo que en las sucesiones numéricas siempre existe un patrón. En este caso, en una sucesión creciente puede ser una suma o una multiplicación. Y en este caso nos dice que es una multiplicación por 3, porque dice que cada mes llega el triple que el mes anterior. Entonces tenemos establecido ya cuál es nuestro patrón y en este caso es por 3. Nuestro primer término, en este caso, porque también se nos dice aquí que en el primer mes llegan 12 motocicletas. Entonces, como primer término, tenemos el número 12. A ese 12 lo vamos a multiplicar para 3. 12 por 3, 36. A este 36 le procedemos a multiplicar 3 más. 3, perdón, por 3. Colocamos entonces 36 por 3, 108. 108 por 3, 324. 324 por 3, 972. Así es como hemos llegado a la conclusión de que nuestro quinto término es 972, porque nos piden calcular cuál también en el lapso de 5 meses, cuál es el término que se encuentra en el quinto periodo, en este caso 972. Entonces tenemos primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. Estos corresponden a los meses que han llegado motocicletas al puerto de Guayaquil. Ahora, ya que tenemos definido nuestros valores y conocemos cuál es el patrón, vamos a hacer aquí lo que nos pide la actividad. Dice, ¿cuántas motocicletas habrán llegado en un total durante los 5 primeros meses? Nos piden un total, así que realizamos una sumatoria de los términos que ya hemos calculado. Seguimos entonces aquí. Luego se suman las cantidades correspondientes a todos los meses. Entonces procedemos a multiplicar los valores que hemos calculado en los 5 periodos. Tenemos el primero, 12 más 36 más 108 más 324 más 972. Entonces nosotros podemos decir que durante los 5 primeros meses han llegado al puerto 1452 motocicletas. Así entonces es como definimos y establecemos cómo es una sucesión creciente. Recordemos algo que les quiero recordar, es que en la sucesión crecientes por lo general siempre vamos a trabajar con una suma o una multiplicación, debido que también en las sucesiones decrecientes vamos a trabajar con restas y divisiones. Entonces mantenemos en claro esto, que por lo general, siempre cuando se trate de una sucesión creciente vamos a trabajar con la operación de suma y multiplicación, porque son las operaciones que nos permiten ir en aumento. Muy bien, así es como ha quedado el ejercicio. Espero les haya quedado claro. Muy bien, ahora procedemos a realizar unas prácticas también del mismo, que son de sucesiones crecientes. A ver, entonces nos planteamos lo siguiente. Dice, identificar el patrón de la sucesión y completar hasta 10º término. Hasta 10 términos. Muy bien, entonces nosotros vemos cuál es nuestra serie numérica, en este caso cuál es la sucesión, y completamos los valores. Tenemos primero 5, 10, 20, 40, 80. Nuestro sexto término no se encuentra, es lo que debemos calcular. Muy bien, lo primero que debemos hacer y tener en cuenta cuando vayamos a resolver una sucesión es que primero debemos determinar cuál es el patrón. ¿Cuál es el patrón numérico que la serie sigue para que los resultados se vayan dando? Entonces, procedemos a calcular o hallar en este caso cuál es nuestro patrón numérico. Muy bien, ya cuando hemos analizado podemos decir, ahora, leemos nuevamente 5, los valores 5, 10, 20, 40, 80.
Entonces decimos que a nuestro primer término, que es 5, lo vamos a multiplicar para 2. Como les recuerdo, en las sucesiones crecientes, por lo general trabajamos con sumas y multiplicaciones. Entonces a este 5 le multiplicaremos 2. Decimos 5 por 2 es 10. 10 por 2 es 20. 20 por 2, 40. 40 por 2, 80. Entonces, para calcular nuestro siguiente término, al 80 le debemos multiplicar 2. Entonces decimos 80 por 2, calculamos, hacemos cálculos, es 160. Entonces nosotros decimos que nuestro sexto término es 160 porque el valor numérico, en este caso del patrón, nos permitió encontrar aquel dato. Entonces nosotros planteamos aquí que es 160. 160. Ahora, al 160 nosotros le multiplicamos, seguimos con la sucesión y multiplicamos para 2. Entonces decimos que 160 por 2 es 320. Entonces podemos decir que en efecto nos encontramos bien. Entonces está bien resuelto. Ahora, 320 se procede a multiplicar para 2, que es 640. Al 640 multiplicamos para 2, que es 1280. Y ese 1280 lo vamos a multiplicar igualmente para 2. Y nos da un resultado de, nosotros así, realizamos cálculos y nos da un resultado de 12.560. Y ese es nuestro décimo término. Es lo que nos pide la sucesión. Que encontremos los 10 términos. En este caso, hace faltan 2. Algo que también es importante recalcar es que en una sucesión numérica van a ya estar establecidos ciertos valores. Esos ciertos valores que por lo general siempre van a estar en los primeros lugares. Nosotros tenemos que hallar el patrón numérico. Y es de una determinada forma. Nosotros debemos de pensar de forma lógica y analítica cuál es el patrón. En este caso resolvimos y dedujimos que es una multiplicación por 2 porque estos números van en aumento en el doble. Entonces, como decimos, 5 por 2 es 10 y así sucesivamente con las demás cantidades. Eso indistintivamente puede variar del caso del que sea, porque obviamente vamos a trabajar con casos prácticos y también vamos a establecer muchos más ejemplos que este. Entonces, lo importante es que ustedes aprendan a visualizar, a determinar cuál es el patrón que se utiliza en cada sucesión. Bien, entonces vamos con la siguiente. Dice, ¿qué números faltan en la sucesión? Tenemos el primer término, 3. Segundo término, 9. Aquí es como les había comentado. Miren, primero vamos a contar con los primeros términos. En este caso, 3, 9. Hacemos un análisis. Y luego hacemos comparativas. Tenemos 3, 9, 81, 243 y el valor que nos hace falta. Bien, entonces, para calcular el patrón numérico, a ver, aquí pongámonos a pensar, ¿cuál sería el patrón numérico que tenemos? Aquí lo que tenemos que realizar es una multiplicación por 3, porque yo multiplico aquí 3 por 3 es 9. Al 9 yo voy a proceder a multiplicarlo para 3 para ver si me coincide el valor. Entonces digo, 9 por 3 es igual a 27. Aquí es donde procedemos a hacer el cálculo también para ver si nuestro por 3 es la razón de esta sucesión. Entonces decimos 27, que es el valor que va aquí, por 3, es en efecto 81. Entonces podemos decir que está bien. Seguimos con nuestro siguiente término. 81 por 3 es 243. Al 243 lo multiplicamos para 3 y decimos que es 729 haciendo cálculos. Entonces esos son los números que nos hacen falta. Decimos entonces que nuestra serie es 3, 9, 27
81, 243 y 729. Y nuestro patrón numérico que nosotros hemos analizado y establecido entonces es por 3. Muy bien, así es como realizamos las prácticas de las sucesiones crecientes. Ahora vamos a establecer sucesiones decrecientes. Muy bien, con ustedes establezco el siguiente ejemplo. Una florícola cultiva mensualmente 1024 rosas rosadas, las cuales son distribuidas en partes iguales a ciudades, en este caso a 4 ciudades. Cada ciudad entrega rosas a 4 floristerías y cada floristería vende rosas a 4 clientes en partes iguales. ¿Cuántas rosas recibirá cada cliente? Muy bien, ahora seguimos. Para determinar cuántas rosas recibe cada cliente, es necesario que nosotros realicemos una sucesión decreciente. Y esta vez nos establece ya un patrón de por sí. Nos dice que una florícola mensualmente cultiva 1024 rosas. Entonces nuestro primer término es 1024, a las cuales son distribuidas en partes iguales a 4 ciudades. Entonces nuestro patrón numérico va a ser, dicen que es distribuidas, entonces es una división. Entonces yo digo que estas partes son divididas para 4, porque nosotros tenemos 1024 rosas que van a ser divididas para 4 ciudades. Este término viene a reflejar las 4 ciudades. Entonces decimos 1024 dividido para 4. A las 4 ciudades les corresponde 256 rosas. De esas 56 rosas se entrega a cada ciudad a 4 floristerías. Entonces seguimos con 4 floristerías. Estas 4 floristerías recibirán 64 rosas. Y continuamos. Y cada floristería las distribuye a 4 clientes en partes iguales. Entonces, como ya hemos definido cuál es nuestro patrón, decimos que ahora que 64 en este caso son a las floristerías que llegan de la ciudad, las dividimos para 4. Entonces nuestro resultado final decimos es que cada cliente recibirá 16 rosas porque son divididas en partes iguales a esto. Bien, muy bien, vamos a pasar un poco al análisis. Tenemos que nuestro primer término es 1024. A ese 1024 lo dividimos para 4 y entonces seguimos. Entonces 1024 dividido para 4 es 256. 256 dividido para 4 tenemos un valor de 64. Y de ese 64 es dividido para 4 y de 4 nos da un valor de 16. Entonces concluimos que cada cliente va a recibir 16 rosas rosadas. Bien, y así es como determinamos una sucesión decreciente. Como también les había y les recuerdo, les comento y les recuerdo que por lo general siempre una sucesión decreciente va a trabajar con resta y división. Por lo general, resta y división. Y las sucesiones crecientes van a trabajar con multiplicación y suma. Son las dos operaciones que encuadran con las sucesiones que queremos realizar. Eso es un recordatorio. Muy bien, ahora vamos con sucesiones decrecientes con fracciones. Porque también les agregamos, no siempre en términos de series numéricas, no siempre se va a trabajar con números enteros. Por eso también es que podemos trabajar con números fraccionarios, incluso con decimales, con números que contengan decimales. Pero siempre, ya les he mencionado, siempre existe un patrón y este patrón va a ser el que los guíe prácticamente para realizar toda la serie numérica hasta hallar el número de términos que deseemos encontrar. En este caso nos establecemos una sucesión decreciente con fracciones. El ejercicio dice lo siguiente: Lorena cosechó un total de 512 piñas. Cada día cosechó 3 cuartos que el día anterior.
Si cada día se cosecha manteniendo la misma relación, en este caso, o sea, tenemos la misma 3/4 que el día anterior, ¿cuántas piñas cosechará el quinto día? Muy bien, el quinto día. Entonces, aquí ya hemos establecido cuál es nuestro patrón y cuál es el número de término al que vamos a querer llegar. Nuestro patrón es 3/4 y nos dice, cada día cosechó 3/4 que el día anterior. Entonces no vamos a sumar. En este caso es una multiplicación porque estas van a ir en aumento. A ver, entonces seguimos con lo siguiente. Dice, para conocer la cantidad de piñas que cosecha al quinto día es necesario multiplicar 3/4 hasta obtener el valor que corresponde al quinto día. Entonces multiplicamos. Nosotros decimos que cada día planteémonos en un panorama general. Nosotros tenemos una cosecha de 512 piñas. Planteémonos e imaginémonos que tenemos un huerto con esta dicha cantidad de piñas. Ahora, yo cada día cosecho es en forma de recoger. O sea, yo a ello le quito a mi total de 512 piñas, yo cada día voy a cosechar, o sea, voy a obtener de ella 3/4 partes. Es lo que yo voy a quitar cada día. Entonces yo digo que cada día voy a quitar esta parte de mi total. Entonces procedemos a realizar lo siguiente. Nuestro primer término ya está dado. ¿Cuál es nuestro primer término? Que son, el primer día son 512 piñas. Y ahora nosotros lo que tenemos que calcular son las partes que vamos a sacar, que es 3/4. Ahora, muy bien, vamos a calcular. ¿Cómo hacemos esto? Con una multiplicación. Porque de las partes, nosotros vamos a ir quitando. Vamos a ir quitando. Cada día vamos quitando la misma parte. Entonces establecemos que nuestro patrón ya de por sí está establecido, que es 3/4. Nuestro 3/4 es la parte que vamos a recoger cada día, desde el primero. Entonces, 512 le quitamos las 3/4 partes. En este caso no es una resta que le estamos haciendo, sino esto es una constante. Decimos que es una multiplicación para el largo de los días. Por eso ya les digo que debemos tener muy en cuenta cómo obtenemos nuestro patrón numérico. 512, ahora lo multiplico por 3/4. El segundo día voy a recoger 384 piñas. El tercer día 288. El cuarto 216 y el quinto 162 piñas, que es el número, bueno, el valor que yo deseo calcular. Entonces yo digo que Lorena cosechó en el quinto día 162 piñas. Bien, a ver, para hacer recuento de esto, nosotros tenemos que saber definir nuestro patrón y que sea una sucesión decreciente. Porque a esta parte, nosotros tenemos un total de 512 piñas en un huerto. Y yo cada vez les voy quitando las 3/4 partes. Hasta el quinto día, que son 162. Entonces ya decimos que vamos a establecer que sea una multiplicación por 3. Les había mencionado que por lo general en una sucesión creciente, siempre, casi siempre, o por lo general se trabajaba con suma y multiplicación. En este caso hemos trabajado con multiplicación porque es una constante que tenemos cada día. Muy bien, así es como hemos establecido ya este ejemplo de sucesión decreciente con fracciones, porque ya como les repito, no siempre se va a trabajar con números enteros. Hay sucesiones que trabajamos con números fraccionarios, incluso con números decimales y otro tipo de números. Bien,
con eso doy por finalizado. Ahora muy bien, les paso a dar las indicaciones. Las tareas las encontrarán en la plataforma Educai con su usuario y contraseña. Yo les estaré enviando allí también la planificación de esta clase y ustedes la encontrarán allí junto con este archivo de PowerPoint. Lo pueden descargar y para tenerlo en su portafolio. Por favor, también en el portafolio van a estar todos los archivos y las tareas realizadas por usted. Esto constará como un respaldo para yo saber que usted ha hecho la tarea y ha asistido a la clase. Muy bien, a ver, con otros temas más, yo en las tareas o en los talleres, porque van a haber talleres cada clase o cada semana, en este caso de esta semana, voy a colocar una tarea en forma de, bueno, voy a colocar unos ejercicios, así, y los voy a establecer en la plataforma. Ustedes pueden allí encontrar la tarea, luego me la envían y yo la reviso. Muy bien, y demás. Yo estaré atendiendo a sus inquietudes sobre el tema y con esto finalizo nuestra primera clase. Ha sido un gusto poder compartir este espacio con ustedes. Será hasta la próxima.